Listo. ¿Sí observan la pantalla, chicas? ¿Me confirman? ¿No todavía? No. Listo, entonces... no, pues aquí está. Ya estamos grabando, ¿no? Le puse toda la pantalla para no estar de ahí con problemas. Listo, chicos. Vamos a retomar lo de apoptosis, porque fue un tema que pues nos tocó pasar rapidísimo. ¿Listo? Bueno. Igual estoy grabando y apenas termine se las anexo, o si de pronto alguno de ustedes está grabando, pues ahí está grabando, no hay ningún problema. Listo, entonces. Bueno, recordemos que hay dos tipos principales, digamos, de muerte celular. El primero, que es la necrosis, que tiene diferentes, digamos que hay varios mecanismos que ya lo revisamos, y en general conlleva a que hay diferentes tipos de necrosis, que son los que vimos en las prácticas, y adicionalmente comparten en que independientemente, digamos, de los mecanismos y las causas, al final hay una pérdida de integridad de la célula con vertimiento o fragmentación del contenido que está en el citoplasma, lo que generalmente produce que haya exposición o liberación de citoquinas proinflamatorias y por tanto la necrosis en general sucede en masa y generalmente, como ustedes se dieron cuenta en la práctica, se evidencia que hay células inflamatorias y cambios microcirculatorios, ¿cierto? ¿Se acuerdan que independientemente de todos los tipos de necrosis que revisamos, la mayoría, digamos, no, la mayoría presentaba estos cambios comunes? ¿Listo? Ahora bien, la apoptosis es otro tipo de muerte celular programada en la cual hay gasto energético, ¿sí? Que ahorita lo vamos a ver, que tiene diferentes fases, pero si ustedes se pueden dar cuenta, usa gasto energético, sucede de forma individual, ¿sí? Acá está. Sucede de forma individual, o sea, es decir, una célula individual, y al final del proceso de la apoptosis, sucede que el contenido citoplasmático de la célula no se vierte, no está libre, digamos, en el espacio intersticial y por tanto no atrae o no hay liberación de citoquinas proinflamatorias y no hay cambios microcirculatorios y por tanto no hay daño tisular extenso, sino que más bien ocurre individualmente. Y algo que es muy importante es que básicamente en este proceso la membrana celular no se pierde la integridad y por tanto cada fragmento de esta célula que ha sido fragmentada, ya te lo vamos a mirar, de los restos de esta célula que ha muerto, por decirlo así, es fagocitada por una célula individual. Por eso la apoptosis no viene acompañada de necrosis en masa, es decir, que no muerte celular en masa, tampoco viene acompañada de cambios microcirculatorios ni de células inflamatorias. ¿Listo? Bueno, la apoptosis es un proceso, bueno, volvamos acá y ahorita volvemos. Es un proceso que tiene varias formas, ¿sí? Y que es muy importante lo que yo les decía, que en algunas ocasiones es un proceso fisiológico y en otras sí puede ser patológicos conllevando a la atrofia fisiológica, ¿cierto? Fisiológico, ejemplos, la embriogénesis es el más común, ¿listo? En donde ciertos esbozos celulares, dependiendo de la activación de algunos genes, se desarrollan o no. Por ejemplo, el más común es el ejemplo más frecuente es el del desarrollo de las características sexuales externas, dependiendo de lo que el gen codifique para masculino y femenino. Unos esbozos, que se llaman conductos mesonéfricos y otros paramesonéfricos, involucionan, es decir, entran en una apoptosis, es decir, esas células entran en muerte celular programada porque no van a desarrollarse. ¿Listo? En otros casos, cuando es patológico, lo más frecuente es algunos virus, al replicarse, producen que haya daño del aparato genético.
y al haber daño del aparato genético, esa célula puede entrar, puede posiblemente tener alguna mutación o puede tener una alteración severa de su funcionamiento. Entonces entra este proceso metabólico de la activación de la cascada de las enzimas que ya vamos a mirar, que están involucradas en la apoptosis, y esta célula presenta la muerte celular programada. Por tanto, digamos que la apoptosis puede tener esas dos características, ¿no? Miremos esta gráfica, bien interesante, en el cual ya vamos a mirar que se fragmenta, no se libera contenido y no hay respuesta inflamatoria. Eso es súper importante tenerlo en cuenta para diferenciarlo de la necrosis. ¿Listo? Ya habíamos visto algunos ejemplos, la embriogénesis, la maduración de algunos linfocitos. Cuando un linfocito en su fase de maduración, es decir, cuando pasa de B a T o se transforma en una célula plasmática, le pasa algo, sucede algo anormal, por ejemplo, alguna deficiencia o no logra hacerse ese proceso bien, pues la célula no es funcional y entra automáticamente en la reacción de las caspasas y el proceso de apoptosis. Hay muchos ejemplos cuando un linfocito también es infectado por un agente viral, también. Por eso generalmente cuando hay infecciones virales, por ejemplo por parvo, por distemper, podemos encontrar en la médula ósea algo que se conoce como linfocitólisis, que es lisis de los linfocitos, algunos por apoptosis y otros incluso por necrosis. ¿Listo? Entonces, hay muchos ejemplos. O cuando en la replicación, por ejemplo, de alguna proteína en su fase de síntesis del retículo endoplásmico, recuerden que el retículo endoplásmico, una de sus funciones es la síntesis de proteínas. Cuando hay un daño, una alteración en ese retículo y hay una mala síntesis de proteínas, se conoce como mal plegamiento, también se desencadena la apoptosis. ¿Listo? Bueno, esta parte es como... Esta parte es digamos que como la base para entender los demás pasitos, ¿no? Entonces vamos a mirar acá. A ver, parece que alguien no puede entrar al acá. Vamos a mirar. Sí, sí. Listo. Listo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué desencadena la apoptosis? ¿Sí? Varias, digamos, estímulos pueden desencadenar la apoptosis. El primero es la unión de los ligandos, o sea, una unión a un ligando que generalmente es el factor de necrosis tumoral que está en la membrana celular. Entonces, cuando hay la unión de un ligando al factor de necrosis tumoral, que lo vamos a ver después, ¿sí? Porque este tiene varios papeles, puede desencadenar la apoptosis. Ya vamos a mirarlo paso a paso. Otra, que una lesión directa por toxinas bacterianas, sobre todo esto es más común, las especies reactivas del oxígeno, también, digamos, tener la apoptosis por diferentes vías. ¿Listo? Acá. Otro desencadenamiento de la apoptosis es en los estados de privación de nutrientes, ¿sí? Eso se llama atrofia fisiológica, cuando hay animales que tienen estado de caquexia, por ejemplo. En esos estados de desbalance energético negativo también puede ser un estímulo o un desencadenante de la apoptosis. ¿Listo? Otra forma en la cual la apoptosis se puede desencadenar, cuando hay supresiones de factores de crecimiento. Lo más común, a veces incluso es de forma fisiológica, lo más común son las hormonas, ¿no? Por ejemplo, en la glándula mamaria, una vez termina la fase de producción de láctea en un mamífero, ¿sí? Se deja de producir, por ejemplo, prolactina, hormonas que estimulen la hiperplasia fisiológica con factores de crecimiento de las glándulas mamarias, de los acinos mamarios, pues se cesa esa síntesis de factores de crecimiento, es decir, de la hormona anclada a su receptor, ¿sí? Y puede eso desencadenar de forma fisiológica la apoptosis, haciendo que la célula presente el tejido presente una disminución del tamaño fisiológica con muerte celular programada, y ustedes se han dado cuenta en todos los animales y en los seres humanos pues que no ocurre nada
anormal, ¿no? ¿Cierto? Acá ya están todos, listo. El daño en el ADN, lo que yo les mencionaba, cuando hay por radiación ultravioleta, por ejemplo, cuando produce directo el daño del ADN y una célula se hace potencialmente cancerogénica, se desencadena la apoptosis, o cuando por alguna circunstancia dentro de los trillones y trillones de células que tenemos, alguna lo hace mal, entonces queda con alguna alteración en genética, y eso puede desencadenar la apoptosis. ¿Listo? Y otras veces la lesión inmunomediada por linfocitos T citotóxicos. Esta también es ocasionada muchas veces por replicación de un agente viral, ¿sí? Que provoca alteración, o por ejemplo un hemoparásito, o alguna alteración que provoque que la célula tenga receptores anormales o un cambio estructural en alguno de los componentes de su membrana celular, entonces la célula es detectada como algo anormal. Y los linfocitos T citotóxicos pueden, a veces directa, pues producen citotoxicidad, y en otros casos de forma indirecta pueden estimular a que se dispare la reacción de las caspasas provocando la apoptosis, ¿no? Ahí la doctora. Listo, ¿no? Bueno, ¿qué proteínas están involucradas en la apoptosis? Básicamente esto era lo que habíamos mencionado. Es muy importante recordar algo, ¿sí? La mitocondria generalmente contiene unas proteínas que es la citocromo C. No se vayan a olvidar, la citocromo C es una proteína que contiene las mitocondrias, ¿listo? Y es vital, entre comillas, porque esta citocromo C, esta proteína que está dentro de las mitocondrias, es el iniciador de apoptosis, ¿listo? Y hay otro aspecto muy importante en tener en cuenta como reguladores de la apoptosis, y son esto que les mencionaba hace 8 días, la familia de proteínas que regulan la apoptosis, que se conoce como la familia de las proteínas BSL2. De aquí se desprenden varios grupos, ¿listo? Básicamente 3 grupos. Entonces recordemos, ¿cuáles son las proteínas involucradas en la apoptosis? La citocromo C, ¿sí? Que es dentro de la mitocondria, dentro del citoplasma, obviamente, y esta familia de proteínas que son las BSL2. ¿Listo? Dentro de estas familias o involucradas en esta familia, ven un ratico la doc. Listo. Listo, ¿no? Bueno, entonces tenemos algunas proteínas que son antiapoptóticas, otras proteínas que son proapoptóticas y otras proteínas como sensores. ¿Listo? Vamos a mirar una por una y ya las vamos a detallar más adelante. ¿Listo? Bueno, las proteínas antiapoptóticas son básicamente, pertenecen a estos grupos BSL2, BSLX y MSL1. ¿Listo? Estas están localizadas en las membranas mitocondriales externas, el citosol y el retículo endoplásmico. Son los lugares donde más frecuente están. Estas proteínas, ¿qué funciones tienen? Regulan la permeabilidad y, entre comillas, digamos, es más complejo, pero digamos que para dejarlo de una forma sencilla, estabilizan las membranas, regulan la permeabilidad y hacen que la proteína citocromo C permanezca dentro de la mitocondria. ¿Por qué? Porque cuando la citocromo C se expone fuera de la membrana mitocondrial, se dispara la reacción de las caspasas y se desencadena la apoptosis. ¿Listo? A veces hay proteínas, bueno, ahorita vamos a mirar qué pasa. Es normal. Hay otras proteínas que se conocen como proapoptósicas, ¿listo? Estas, por decirlo de alguna forma, impiden que la apoptosis se desencadene, porque obviamente si se desencadena en circunstancias no fisiológicas, pues no es conveniente tampoco. Hay otras proteínas que son las proapoptósicas, es decir, que estimulan la apoptosis. Entre esas tenemos principalmente las proteínas VAX y PAC,
son las principales. Estas proteínas se unen, ¿sí? Tienen la capacidad de unirse y se cree que forman canales mitocondriales, ¿sí? O producen cambios alostéricos, ¿se acuerdan? Generalmente por eso, provocando cambios alostéricos en proteínas de la membrana celular y digamos que en cierta forma hacen que se exponga la citocromo C y dispare la apoptosis. ¿Listo? Antes de pasar aquí a los sensores, esto es muy importante tener en cuenta. En el organismo hay un equilibrio entre proteínas proapoptósicas y proteínas antiapoptósicas. ¿Sí? Normalmente han podido dar cuenta, en algunos casos es necesario que se desencadene la apoptosis y en otros casos pues no es adecuado, no es bueno para el organismo, por tanto está en un equilibrio. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en los pacientes que ya están llegando a la tercera edad o que son gerontes? En gerontes en la mayoría de animales y en los seres humanos. Con la medida que vamos envejeciendo, las proteínas proapoptósicas, perdón, las proteínas antiapoptósicas, su síntesis por parte de los retículos endoplásmicos empieza a disminuir al punto que empieza a haber un agotamiento y las proteínas, miento. En la medida que vamos envejeciendo, al contrario, las proteínas proapoptósicas empiezan a disminuir su síntesis, ¿sí? Como una forma de envejecimiento, un agotamiento, y las antiapoptósicas empiezan a prevalecer, son un poco más estables. Y ese es uno de los factores de riesgo entre muchos que hay factores por los cuales las personas y los animales gerontes tienen una mayor frecuencia de presentación de diferentes tipos de neoplasias, porque los mecanismos, digamos, que estimulan la apoptosis empiezan a agotarse, pero digamos que eso es un cambio fisiológico, pues asociado al envejecimiento, pues normal. ¿Listo? Es por eso que nosotros siempre vemos generalmente a los perritos, a los gaticos que son gerontes con neoplasias y no es tan común ver animales muy jóvenes, aunque hay excepciones a la regla, como en todo. ¿Listo? Y hay otro grupo de proteínas que se conocen como sensores. Hay muchas, está el BAT, el BIMD, el BID, la PUMA se llama esta proteína, o NOX. ¿Listo? Y cada vez que se investiga, incluso salen nuevas familias de proteínas. Pero digamos que estas son las más conocidas, las más frecuentes, ¿no? Características es que estas proteínas contienen un dominio BH3, ¿sí? Y esos generalmente son sensores, ¿sí? Que reciben o que se enlazan a proteínas, ¿sí? Y mantienen, digamos, un equilibrio, ¿sí? En algunos casos, al recibir, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral o por ejemplo, se me olvidó, o por ejemplo, cuando hay la unión a un radical libre, ¿sí? O una proteína de señalización, pues pueden desencadenar la apoptosis o no. Por eso es que se conocen como sensores, digamos, o árbitros, ¿sí? A veces estimulan, otras veces no lo hacen, ¿sí? Bueno, hay dos formas o dos rutas para que se desencadene la apoptosis, ¿listo? Hay una que es la ruta intrínseca y dos que es la ruta extrínseca, ¿listo? Esto es, digamos, como una analogía de la cascada de coagulación. ¿Se acuerdan que les mencionaba que había una ruta extrínseca e intrínseca, que habían dos vías y que al final llega a un punto común? Aquí sucede algo, digamos, análogo, ¿no? No es que tengan que ver, no, pero digamos que podríamos hacer como la comparación, ¿listo? La intrínseca siempre va a estar iniciada dentro de la mitocondria y la extrínseca está ligada o se inicia cuando hay una unión de un ligando al receptor de muerte celular, que generalmente es el factor de necrosis tumoral. ¿Listo? Independientemente de las vías, al final llegan a este mismo punto. Por eso yo les decía que era como equivalente a la cascada de la coagulación, que corresponde a la activación de las caspasas. Las caspasas es una serie de un grupo de enzimas muy grande, ¿sí? Que tienen en común este grupo, un grupo cisteína, ¿sí? Un aminoácido y una cisteína proteasa, ¿sí? Que
lo importante de este cisteína y esta proteasa, recuerden que esta es una enzima, ¿sí? Con restos de cisteína, pues lo que importa de esta proteína es que tiene la capacidad de romper enlaces, ¿sí? Sobre todo de proteínas. Y esas proteínas celulares estructurales dentro del andamiaje, pueden ser de los microtúbulos, pueden ser del citoesqueleto, ¿sí? Y generalmente rompe esos enlaces, por eso la célula se empieza como a fragmentar. Eso es lo que es característica. Cuéntenme. Qué pena, ¿será que puede repetir esa última partecita? Lo que pasa es que se me entrecortó bien raro. Ah, listo. Síntesis, pues hay dos rutas, ¿no? Intrínseca y extrínseca. La intrínseca, pues inicia dentro de la mitocondria y la extrínseca comienza con la unión de un ligando a un receptor de muerte celular que generalmente es el factor de necrosis tumoral. ¿Listo? Las dos llevan al final al mismo punto. Activan a las caspasas, que son una familia amplia de proteínas, que lo característico de estas es que tienen una proteasa unida a un grupo, un residuo cisteína, que es un aminoácido básicamente, pero lo importante para nosotros en este caso es que estas son enzimas que tienen la capacidad de fragmentar o romper los enlaces de las proteínas, pero de las proteínas que son intracitoplasmáticas, perdón, de proteínas más que todo del citoesqueleto, son proteínas estructurales sin provocar alteraciones en la membrana celular. ¿Listo? Y es por eso que si se dieron cuenta se empieza como a empaquetar, ¿sí? A separar en fragmenticos. ¿Listo? Para que esto suceda, digamos, esta activación de caspasas tiene dos fases. Una que es la fase inicial, donde las caspasas se activan, porque recuerden que están en estado inactivo. ¿Qué tal si estuvieran activas? Pues las células se despedazaran, digámoslo, en forma coloquial. Entonces tiene una fase inicial donde las caspasas se activan y una fase de ejecución donde las caspasas estimulan ya o producen la degradación o más bien que más que degradación, la fragmentación de los componentes estructurales de la célula. ¿Listo? O entonces vamos a mirar la fase inicial. ¿Listo? La fase inicial de la vía intrínseca de la apoptosis. Bueno, pueden ser muchas causas, ¿no? Pero tomemos como ejemplo daño del ADN o mal plegamiento de las proteínas o falta de factores de crecimiento, independientemente de las causas, ¿no? Entonces, estos daños, ya sea por la activación, por ejemplo, o del daño del DNA, o por la activación del factor de necrosis tumoral, o porque se ausentó un factor de crecimiento como una hormona, por ejemplo, estimulan a las proteínas que son sensores, ¿sí? Ellas, como lo que les digo, en algunos casos activan las enzimas proapoptósicas y en otros casos. Pero cuando estos sienten el daño, por ejemplo, el ejemplo más común es el factor de necrosis tumoral, activan a las proteínas proapoptóticas y inhiben a las proteínas que son antiapoptóticas. ¿Listo? Y activan proteínas de la familia VAX, VAC, dependiendo pues la ruta que vayan a tomar. Estas proteínas producen un cambio alostérico, ¿sí? Dentro de la mitocondria, ¿sí? Y hacen que un cambio en la membrana celular y hacen que esta citocromo se exponga. Al exponerse esa citocromo C, recuerden que estaba dentro de la mitocondria, en el espacio, en el citoplasma, ¿sí? Hacen que se activen las caspasas. ¿Listo? Listo. De ahí vamos con la vía intrínseca, ¿no? La activación de las caspasas, ¿no? Es básicamente ¿por qué? Porque la citocromo C se une a una proteína, ¿sí? Que esta es muy importante que la recuerden, que se llama APAF, que es fácil, se llama factor activador de la apoptosis, y forma esta unión de esta citocromo C con esta APAF, una estructura que se conoce como apoptosoma. ¿Listo? Entonces la citocromo C se expuso en la membrana, en el citoplasma, perdón. Se une la APAF, que es el factor activador de la apoptosis, y se forma esto, el complejo que se denomina apoptosoma. ¿Listo? Y esta apoptosoma ya, por eso se llama fase de activación. Este se une a la caspasa 9, ¿sí? Y de igual forma, vamos a adelantarnos un poquito. Ah, bueno, no, todavía no. Y esa fase de esa caspasa 9 activa las demás enzimas y empieza ese proceso de degradación. ¿Listo? Entonces, miren, miren cómo sucede, digamos, en síntesis el proceso. ¿Listo? Depende la causa,
¿sí? Pero en general, cuando estos sensores BH3 dan, digamos, como la vía libre, hace que se activen las proteínas proapoptósicas, generan cambios alostéricos, ¿sí? Y hacen que se exponga la citocromo C y pueden ser por cambios alostéricos, como está aquí en la gráfica, ¿sí? Los sensores, aquí están. Aquí el ejemplo más común es con daño en el ADN. Se liberan las proteínas C de la citocromo C y esto produce la activación de la caspasa. Aquí nos faltó el apoptosoma, pero desencadena la apoptosis. ¿Listo? Bueno, la vía extrínseca es un poco más rápida, entre comillas, o más, sí, y básicamente es por la unión de un ligando a un receptor. El más común es el factor de necrosis tumoral y vía segundo mensajero se estimula la activación de la procaspasa 8, la caspasa 8 y esa desencadena, dispara la apoptosis. ¿Listo? Entonces, lo que les digo, está ligado a un receptor de muerte celular, se une al dominio, el receptor y su dominio, generalmente es el factor de necrosis tumoral, mediante ligandos, ¿sí? Y obviamente esto desencadena la activación de la caspasa 8. Ahí son las dos rutas diferentes, ¿listo? De ahí viene la fase de ejecución, que es igual. Entonces partan de aquí, ¿no? Caspasa 9 en el caso de la vía intrínseca y caspasa 8 en el caso de la vía extrínseca. Entonces acuérdense, la 9, caspasa 9, intrínseca, caspasa 8, extrínseca. Aquí ya es un mismo punto común. La 9 y la 8 activan a las caspasas 3 y 6. Estas activan enzimas que se llaman DNAsas, que van separando, fragmentando, y sucesivamente y poco a poco se van formando los cuerpos apoptóticos. ¿Qué es un cuerpo apoptótico? Cada uno de estos fragmenticos que tiene residuos de citoplasma rodeados por una membrana celular se conocen como cuerpo apoptósico. Y cuando se terminan de formar estos fragmentos, como hay alteraciones en la membrana celular, pues esto genera que los macrófagos se activen y se fagociten. ¿Listo? Entonces, básicamente miren cómo están las dos rutas y al final llegan al mismo punto común, ¿no? Se desencadena la apoptosis y finalmente se forman estas estructuras que son los cuerpos apoptóticos. ¿Qué es lo que podemos ver macroscópicamente? La disminución del tamaño del tejido, ¿sí? Básicamente podemos ver que el tejido pierde el tamaño, pero no vamos a ver hemorragias, no vamos a ver focos blanquecinos porque no hay daño tisular. Y microscópicamente no es difícil, digamos, no es que sea difícil, sino que hay que buscar con paciencia en una lámina porque como es individual, uno no encuentra pues ahí el grupo de células con muerte celular, sino que las... ¿Listo? Generalmente las células son más pequeñas y lo que básicamente se observa son los fragmentos celulares que tienen una forma bien definida que se conocen como cuerpos apoptóticos. Y lo que les digo una vez más, no hay cambios inflamatorios porque la membrana celular, si se dieron cuenta, permanece íntegra y hay muy poquitos cambios microcirculatorios o ni siquiera hay. ¿Listo? Entonces, observen, ¿no? Generalmente uno observa, miren, que el tejido está normal y uno observa una condensación, ¿sí? Pero individual, cada una de las células. Esto, pues, si uno lo observa así, pues, si uno está de buenas, por decirlo así. Generalmente lo más fácil de observar son los cuerpos apoptóticos, fragmentos que son estos residuos del citoplasma, ¿listo? Aunque aquí es, digamos que las fases iniciales, ¿no? Que está condensada la célula y entrando como en muerte celular individual, pero digamos que estos son más difíciles de encontrar. Voy a buscarles un ejemplo para tratar de buscar para tratar de ver si encontramos si estamos de apoptótico. ¿Por qué les pongo un linfoma? Porque aunque es una neoplasia, algunas de estas células neoplásicas pues alcanzan a ser activadas por el mecanismo de la apoptosis y empiezan a morir. Pues es un buen ejemplo para tratar de buscar estos cuerpos apoptóticos
es un linfoma. ¿Listo? El linfoma es una neoplasia maligna, pues no, dependiendo, ¿no? No es que sea maligna, ¿no? Pero bueno, hay algunas que sí, otras que no. Dejémoslo ahí. Son linfocitos, algunos neoplásicos pueden entrar en apoptosis. Entonces es un bonito ejemplo para mostrar cómo se observa. Miren, aquí está. Si se dan cuenta, este es todo un linfoma cutáneo, pero miren que estas células están con el núcleo retraído y fragmentado, ¿sí? Esto es un cuerpo, es una célula que ha entrado en apoptosis. ¿Listo? Miren. ¿Por qué? Porque afortunadamente esta célula, pues, a pesar de que a veces tiene su mutación, su daño, fue detectada por alguna proteína proapoptósica, fue detectada por algunas proteínas que actuaba como árbitro y bloqueó a las proteínas antiapoptóticas y por tanto se desencadenó la apoptosis. Esa es la ventaja de los árbitros, ¿no? Ellos bloquean unas proteínas y permiten que las proapoptóticas desencadenen la cascada. ¿Listo? Bien, nos encontramos una. Vamos a mirar si podemos encontrar. Acá hay más. A ver, miren, acá hay otro. Ay, se me perdió. Miren, si se dan cuenta, esta célula tiene condensación. Posiblemente esté en las etapas todavía iniciales, ¿no? Si miramos la última, ya estaba finalizando, ¿no? Vimos que estaban los fragmentos. Pero esta está, digamos que arrancando, ¿no? Si se dan cuenta, es individual, no hay cambio microcirculatorio y ya pues si sigue al final se va a fragmentar y va a ser fagocitada, pues, o a menos de que la neoplasia progrese mucho y pues aquí hay otro. ¿Listo? Esto está muy bonito. Miren este espacio, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, esto ya es las fases finales, miren. Aquí cada uno de los fragmentos. Cada uno de estos segmentos se conoce como cuerpo apoptótico. ¿Listo? Entonces, si en un parcial yo les coloco todas las células así malas, y unita ahí con el señalador, por ejemplo, ¿sí? Ya saben, ¿no? Que lo más probable es que esto sea apoptosis. ¿Listo? Por eso es muy importante y siempre les recargo en la parte práctica al menos en diferenciar los diferentes, lo que acompaña la necrosis y lo que acompaña la apoptosis, ¿no? Si se dan cuenta es diferente, ¿no? Analizamos con minerales, ¿listo? Bueno, lo que les digo, ¿no? Generalmente, pues, en los libros, en algunos hablan directamente del calcio, en otros libros dicen disturbios de los minerales, pero en realidad es preferible utilizar, es cierto, el calcio es el principal mineral, pues existen otros, ¿listo? Entonces, por eso es mejor en algunos textos lo refieren como minerales. Pero en general hablamos principalmente del equilibrio del calcio. ¿Listo? Ya sabemos que el calcio es muy importante, es un segundo mensajero, es implicado en la generación de potenciales de acción, en algunos procesos de secreción. Ya sabemos la importancia del calcio, ¿no? Generalmente el calcio está equilibrado con el fósforo, digamos que son dos elementos que están en equilibrio, ¿no? Constante, mientras el uno aumenta, el otro disminuye, y que existen unas hormonas que son fundamentales para mantener los niveles de calcio en valores fisiológicos. Entre estos, las dos hormonas que están principalmente involucradas en la regulación del calcio es la paratormona y la calcitonina. La paratormona es sintetizada por la glándula paratiroides, que está en la región cervical adyacente a la tiroides, ¿sí? La paratiroides, recuerden que está pegadita a la misma tiroides, es una glándula muy chiquitita. Y las células principales disminuyen el calcio del hueso y aumentan el nivel sérico del calcio. Se dice que produce hipercalcemia. ¿Listo? Hipercalcemia. Así la doy. Listo, la doy. Yo estoy en incapacidad, pero toca seguir trabajando. Bueno, entonces producen hipercalcemia, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Lo que les mencionaba.
Las células principales estimulan a que los osteoclastos, ¿sí?, se activen, y los osteoclastos, recuerden que son los macrófagos del hueso, y al fagocitar ese osteoide o la matriz, hacen que ese calcio se libere y esté disponible séricamente. ¿Listo? Ahora sí, la calcitonina tiene el efecto opuesto a la paratormona, donde sintetizan en la célula, en secretar en la tiroides, en la célula C. Estas células son las células parafoliculares. ¿Se acuerdan? La tiroides tiene una formación de folículos con un coloide. Las células foliculares sintetizan las hormonas T3, T4, pero las que están adyacentes, que son las parafoliculares, sintetizan calcitonina. Estas tienen el efecto opuesto. Aumentan el calcio en el hueso, es decir, producen hipocalcemia, reducción del calcio en la sangre, ¿cierto? Inhiben a los osteoclastos, ¿listo? Y para que no haya liberación del calcio ni a nivel sérico, ¿listo? Incluso favorecen que el calcio haya mayor absorción del calcio intestinal, ¿listo? Bueno, hay dos procesos. Primero, recordemos que la calcificación es fisiológica, ¿no? La primera fase que es cuando se forma el hueso, los osteoblastos sintetizan el osteoide y la fracción orgánica del hueso, y en la segunda fase hay la mineralización, ¿sí?, y la formación del hueso compacto, ¿no?, a partir del osteoide que ya estaban. ¿Listo? Eso es, digamos que, lo fisiológico. Este gráfico, ténganlo en mente, con lo que yo les dije, este gráfico, aunque está viejito y todo, es bueno, ¿no? Todo lo que hablamos de cómo ocurre la paratiroides, la paratormona, el hueso, el intestino, ¿sí? Lo explica aquí en este gráfico sencillo, y por si tienen dudas, ¿no? Bueno, me había mencionado algo, ¿sí? Que el riñón tiene un papel muy importante, ¿sí? Porque el riñón, por ejemplo, al perder fósforo o ciertos minerales, ¿sí?, o eliminarlos o reabsorberlos, pues también produce un cambio en el equilibrio de los minerales, ¿sí? O por ejemplo, cuando hay una retención alta de fosfato, ¿sí? Como se acuerdan que el calcio y el fósforo están en equilibrio, si hay una retención de fósforo, hay una excreción, por decirlo así, de calcio, ¿sí? Por eso generalmente los animales que tienen insuficiencia renal crónica están en un estado de hiperfosfatemia y tienen la tendencia a que se pierda calcio, o que el calcio haya reabsorción ósea y que el calcio esté en circulación sanguínea y que haya precipitación. Bueno, eso ahorita lo vamos a ver. Por eso la insuficiencia renal crónica es un factor muy importante en los depósitos de minerales. Bueno, ahora sí, respecto a lo que es patológico, hay dos tipos de calcio que se llaman mineral y otra que se conoce como distrófica. ¿Listo? La metastásica ocurre en tejidos sanos, ¿sí? Y más que todo ocurre en un sitio distante al lugar primario del evento. ¿Listo? O está asociada a procesos sistémicos. No se vayan a olvidar. ¿Listo? En tejidos sanos distantes al lugar donde está ocurriendo o la causa primaria, o en eventos que son sistémicos. ¿Listo? Acuérdense. ¿Listo? ¿Cómo sucede? Básicamente sucede porque hay un aumento por alguna razón de niveles de calcio sérico y el cambio del pH circulando, ¿sí? Y el cambio del pH hace que este mineral se precipite. ¿Dónde es más fácil de observar? En el músculo estriado, en los músculos intercostales, en las arterias subendoteliales. ¿Listo? Hace que ese calcio se precipite. Existe una coloración diferencial cuando las cantidades son escasas, que se conoce como boncosa. ¿Listo? Y también uno puede observar en el corazón, en el riñón, en el pulmón, en el estómago. De hecho, en cualquier lugar uno puede observar calcio, ¿sí? Pero principalmente en el músculo, en las arterias, es como donde es más fácil de observar. ¿Listo? Y la calcificación o mineralización metastásica, ¿sí? Sí, estoy bien. ¿Sí? Entre las causas más comunes está el hiperparatiroidismo secundario,
¿sí? Hay varias enfermedades. ¿Qué ocurre en el hiperparatiroidismo secundario? Pues aumento de la paratormona y hiperplasia de la paratiroides secundaria a algo, lo que yo les mencionaba. En nuestro medio, lo más común es nutricional. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de los caballos de la sabana de Bogotá, en donde las praderas eran pobres en calcio, en caballos, sobre todo que eran más susceptibles que los rumiantes? ¿Y qué pasaba? Había poco calcio en el suelo, y ese poco calcio estimulaba la paratormona estimulaba a los osteoclastos reabsorbían calcio, ese calcio aumentaba séricamente, y cuando aumenta de forma excesiva séricamente, pues puede llegar un momento en que empieza a precipitarse. Y al precipitarse, pues se forman esas placas, esos depósitos de mineral que ya los vamos a ver a continuación. ¿Listo? Otro ejemplo común en nuestro medio es el hiperparatiroidismo secundario a plantas tóxicas. ¿Se acuerdan que les mencionaba que habían algunas plantas tóxicas, sobre todo en clima frío? Las he visto en Nariño, que se llaman plantas formadoras de oxalatos, y esas plantas tóxicas formadoras de oxalatos hacen que o sea, todas las plantas tienen oxalatos, pero esas plantas de ese grupo de plantas tóxicas tienen una concentración muy alta de oxalatos, y en el momento que el animal está ingiriendo la planta, produce esos oxalatos que se quelan al calcio, es decir, que se unen al calcio y con eso inhiben la absorción del mismo en el intestino. Y por tanto el animal entra en hiperparatiroidismo secundario, en este caso por las plantas tóxicas de oxalato. Otro ejemplo, la insuficiencia renal crónica. ¿Qué pasa con la insuficiencia renal crónica? Lo que les digo, en general los animales que tienen insuficiencia renal crónica, es decir, que tienen un daño glomerular muy severo o en túbulos, tienen problemas al eliminar el fosfato, el fósforo. Y como tienen dificultad para eliminar el fósforo por vía excreción renal, entran en un estado de hiperfosfatemia, ¿sí? O hipercalemia, como ustedes quieran llamar. Y como un mecanismo compensatorio, hay reabsorción de calcio vía paratormona, ¿sí? ¿Sí? Porque generalmente cuando los niveles de calcio aumentan, los niveles de fosfato sérico aumentan, como mecanismo de compensación se trata de eliminar calcio, ¿sí? Eso tiene, digamos, nutricionalmente una relación inclusive entre el calcio y el fósforo. Si están desequilibrados, o el uno se absorbe o el otro se almacena en los tejidos, ¿no? Otro caso, la intoxicación con vitamina D, que también inhibe, porque en la semana pasada alguien de ustedes nos recordaba que esta está implicada en la absorción o no del calcio, ¿no? A nivel intestinal. Otros casos, pues las plantas del género Solanum pertenecen a este grupo de plantas tóxicas, ¿sí? Y en pequeños animales, cuando hay hiperadrenocorticismo primario o secundario, también suele haber aumento de niveles de calcio sérico por el efecto de los corticosteroides, del cortisol elevado, produciendo precipitación del calcio. ¿Listo? Y en otros casos, algo que se conoce como síndrome paraneoplásico, que es un estado final en muchas neoplasias, de las más frecuentes, los linfomas, que fue la que anteriormente observamos, en la cual las mismas células neoplásicas producen sustancias análogas a la paratormona, entonces le dan esa señal equivocada al organismo de que se está produciendo paratormona y pues se produce la hipercalcemia, ¿no? Y esas hipercalcemias generalmente producen complicaciones ya graves, arritmias, y pues el animal fallece. Por eso cuando un animal es diagnosticado ya con un síndrome paraneoplásico, desafortunadamente el pronóstico no es muy bueno, ¿sí? Por dos razones: por un estado avanzado de la enfermedad, y dos, pues porque tiene implicaciones fisiológicas graves, pues, ¿no? Ya saben el efecto en la generación de potenciales de acción, arritmias y demás. ¿Listo? Macro, ¿cómo se observa? Como placas blanquecinas, rugosas, duras, que rechinan, ¿sí? Que rechinan. Cuando uno corta esos tejidos con un cuchillo, rechina y es duro. ¿Listo? Tienen a veces un aspecto arenoso. ¿Listo? Este es un ejemplo. Este es humano, no sé, este es veterinario.
Y este es mío, exactamente mío. Sí, si se dan cuenta son placas blanquecinas multifocales, ¿sí? Coalescentes, duras. Sepa. En este caso es una piel, lo que yo les decía la semana pasada, esto se conoce como calcinosis cutis. Y es característico de diagnosticar porque son masas duras y en la radiografía tiene un aspecto particular porque esto es, pues aumenta la densidad, ¿no? En la radiografía. Lo que en estos casos hay que diferenciar si esta calcinosis es primaria o secundaria. A veces en los pastor alemán se presenta de forma primaria, como un evento particular en ellos, y otras veces es secundaria, ¿no? Por ejemplo, secundario en hiperparatilismo nutricional secundario por perritos que yo les decía hace 8 días, con dietas BARF, eso se ha visto, con reblancecimiento óseo, fracturas, o animales que tienen Cushing, por ejemplo. Entonces eso hay que descartarlo, pero es muy, muy particular, ¿no? Y como miren, aquí hay calcio en las arterias subendoteliales, en la capa media, ¿sí? Obviamente esto causa endurecimiento y las alteraciones vasculares potenciales que puede ocasionar, pero si dan cuenta es un material denso, basofílico, intenso, que desplaza los tejidos adyacentes, ¿no? Miren, lo va desplazando, ¿no? Esas es como las características. Y esta es la coloración diferencial, la de von Cosa. Si quieren les voy a mostrar. Yo tenía una acá, pero bueno, busquémosla acá. Voy a conectar el microscopio, la cámara, y les mostraba la mía. Voy a mostrar. Este es aquí está. Es una enfermedad. Miremos este caso. Esta es una calcinosis cutis, pero miremos si es primaria o secundaria. Esta es primaria. Y es muy común en los pulpejos, en el pastor alemán. Es muy común. Los que he sacado, los 4 o 5 que he sacado, han sido pastores alemanes. A ver, miremos qué es perro. ¿En qué, pero? Sin historia, bien. A veces pues no llenan las historias, ¿no? Eso pasa en todas partes, ¿no? Miren, hasta a ellos les pasa. Y no llenan la historia clínica. ¿Listo? Entonces, si miran que es un material denso, basofílico, intenso, ¿no? Miren que esta es una calcinosis cutis. Esta es hagan de cuenta que es la primera foto que les mostré en la parte micro. ¿Listo? Entonces encuentra este material bien denso, ¿sí? Resquebrajado, esto es porque es duro, entonces la cuchilla del micrótomo no la puede cortar bien, ¿no? En algunos casos. ¿Listo? Bien acá. Y alrededor encontramos tejido conectivo, ¿sí? Y células mononucleares, ¿sí? Miren que aquí hay, bueno, algunos linfocitos, histiocitos, y algunos fibroblastos, ¿no? Los histiocitos, me había olvidado mencionar, se pueden transformar en fibroblastos. Por eso en los granulomas, al final hay una cápsula de tejido conectivo en las necrosis de calcificación. ¿Listo? Miren, alrededor hay células inflamatorias, ¿no? Y tejido conectivo de este material denso. ¿Listo? Miren, este es un ejemplo de cómo se observa este material. Ahora, si quieren, podemos observar otro ejemplo que es muy interesante. A mí me gusta, pues, las neumonías. A ver cómo ponemos. ¿Se dan cuenta así? Me encanta esto. Pulmón me encanta. Esto se llama neumonía urémica. La diagnosticaron como neumonía urémica. Pero es una neumonía, ojalá esté abundante acá. Miren, miren que hay fibrina. Es una neumonía ocasionada por insuficiencia renal crónica. ¿Qué es lo que sucede en la insuficiencia renal crónica? Obviamente el riñón ya ha perdido la capacidad por daño del corpúsculo renal o por los túbulos, ¿sí? Ha perdido esa capacidad de funcionamiento, entonces la urea y el nitrógeno ureico y el nitrógeno del metabolismo se acumula. ¿Se acuerdan que les decía que la urea provoca daño endotelial? El provocar daño endotelial es por eso que en este pulmón se observan hemorragias en el espacio alveolar, fibrina, algunas células, ¿cierto? Miren, aquí hay algunas células. Y esto se conoce como neumonía urémica.
Pero esto puede ser confundido con otro tipo de neumonías, ¿sí? Como lo vimos, ya hemos hablado de microcirculatorio. Cuando hay neumonía urémica, significa que hay falla renal. Hay algo muy interesante que se puede encontrar en este pulmón, que son los depósitos de mineral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un desbalance, ya les mencioné, ¿no? Cuando hay aumentos del fósforo sérico, el calcio tiende a salir del hueso, y por eso los animales que tienen insuficiencia renal crónica tienen reblandecimiento óseo, y una es de las cosas que revisan necropsia. Entonces vamos a buscar los depósitos de mineral que hay aquí, que seguramente los tenemos que encontrar. A ver, miremos si tenemos suerte y los vamos a encontrar. Aquí hay algunos, pero no, busquemos uno del libro. Ah, ya sé, mejor busquemos un campo donde nos lo muestren bien. Ah, sí, donde yo les muestro. Y miren, como en este caso sí es difícil de verlos, no como en el de la calcinosis, acá le han hecho la coloración de von Cosa, ¿sí? Miren, ¿no? Son estos depósitos. Como estos le dan a uno como la duda de que sí, son densos, pero recubriendo la pared del alveolo. Entonces en este caso hicieron, miren, aquí dice, ¿no? Membranas hialinas, bueno, eso después les explico. Hay depósito de material granular, ¿sí? Y le hicieron la coloración de von Cosa y descubrieron que esto es mineral. Y a esta entidad se le diagnosticó como neumonía urémica, es decir, una neumonía secundaria a una insuficiencia renal crónica, ¿no? Uno está acostumbrado a pensar que las neumonías solo son respiratorias, que entran por la nariz y ya. Resulta que hay muchas neumonías, más de las que ustedes se imaginan, que son secundarias a procesos sistémicos. Miren, este es un perro que tiene un histórico de vómito, diarrea, ictericia, oliguria y tiene neumonía urémica. ¿Listo? Por eso es importante uno como clínico, ¿sí? Tener en cuenta la patología, ¿sí? Porque si uno, digamos, las toma por aparte, pues no encuentra la relación, ¿sí? Pero todo tiene su relación, ¿no? Alguna vez me pasó esto, yo diagnostiqué una neumonía urémica y me cuestionaron que por qué, que tiene que ver eso como una causa asociada a la muerte, y yo les dije, no, ya me tocó explicar todo esto que les estoy diciendo. Y ya pues, y todo le tomó sentido para él, todo lo que le había pasado al paciente, y por qué no fue una buena idea hacer una anestesia en ese caso con gases, ¿no? Porque uno siempre cree que la anestesia con gases siempre va a ser la mejor, ¿no? Que existen algunos casos en los cuales no. Por eso cada paciente es individual. ¿Listo? Y es una de las razones por las cuales me gusta evaluar el pulmón, ¿sí? Porque el pulmón da mucha información de otras cosas. Miren, aquí hay depósitos de mineral. ¿Listo? Esas son las dos formas de mineral, ¿no? La primera, que es muy fácil de ver, y la segunda, digamos que si fuera un punto ya difícil, se observa así como este material granular. ¿Listo? Bueno, sigamos, ¿no? Para que ya terminemos, que ya estamos por acabar. La distrófica, en cambio, sucede en sitios donde ocurre el evento, la causa primaria. Lo más común es la necrosis de calcificación. ¿Y cómo ocurre? Básicamente porque la necrosis provoca cambios en el pH, la degradación de proteínas, el depósito de detritos celulares provoca cambios en el pH y hay precipitación del mineral. ¿Listo? Con células inflamatorias, obviamente. ¿Listo? Pero es el lugar exacto donde ocurrió la muerte celular. ¿Listo? Perdón, donde ocurre el problema. ¿Listo? Les voy a mostrar un ejemplo está mal escrito acá, de una calcificación metastásica. No, pero ahí no, JPC toca. Miremos dónde hay uno. No hay mineral ahí. A ver. ¿Será que hay mineral? Busquémoslo, ¿no? No creo que haya mineral. A ver, miremos. Porque no se ve al menos allá. Ah, sí. Esta es la misma necrosis que yo les hablaba de la necrosis de calcificación. Pero vamos a intentar ver si encontramos
mineral. Aquí inclusive podemos verlo con más facilidad. Si miran este material denso, hay precipitación a algo de mineral. ¿Y dónde ocurre el sitio? Miren, el lugar donde ocurre la necrosis. Por eso uno sabe que esta es distrófica, mineralización distrófica, y la secundaria, la que vimos, por ejemplo, de la falla renal crónica, sería calcificación o mineralización metastásica. Entonces, miren una distrófica, que aquí ocurre el daño, y una metastásica. ¿Listo? A ver, ¿dónde podemos encontrar? Bueno, me había olvidado de mencionarles de los oxalatos, sino que nos extendemos. Los oxalatos, los cristales que se forman con el calcio, quedan en circulación y al final se depositan en los túbulos. Y al depositarse en los túbulos provocan el daño renal. Eso es el problema también de la intoxicación por oxalatos, por esas plantas tóxicas. Y se forman aquí los coágulos, los cristales, y dañan el riñón. También eso pasa a veces, pero no son por oxalatos, sino por las sulfas, ¿no? Cuando uno consume trimmetoprim-sulfa y está deshidratado, puede producir cristales que se depositan dentro de los túbulos y dañan el riñón. No tiene, me dice que lo busquemos nosotros, no sé, él no nos puso la foto. ¿Dónde hay cristales de oxalatos? A ver, que son más difíciles de buscar de pronto. Si no encontramos, pues pasamos para no demorarnos más de la cuenta. Bueno, está bien deteriorado, si tenemos. Debemos encontrarlo fácil. Hay túbulos dañados, pero no veo un cristal. Miren, todos estos túbulos están ectásicos y tienen muerte celular, ¿no? Necrosis de coagulación, pero es por el cristal. Ojalá me encuentre uno y ya les muestro qué es lo que hace el cristal, pero no tengo suerte hasta ahora. Miren cómo, ¿saben por qué están dilatados? Porque ellos se quedan aquí, producen la muerte celular de aquí. Miren, la necrosis, pignosis, cariorexis, cariolisis, la tubuloectasia, ¿no? Porque bloquean el flujo, básicamente. Ya encontré, ojo. Aquí hay uno. ¿Sí miran? Eso. Ellos se depositan aquí. Estos son cristales de oxalato quelando el calcio y quedan en el túbulo. Y empiezan a provocarle la necrosis por compresión. ¿Listo? Aquí hay otro. Es que cuando uno encuentra uno ya van apareciendo. Aquí hay uno más bonito todavía. Y en el micrométrico son birrefringentes. Por eso es que uno los observa como montados. ¿Listo? Miren aquí. Este sí es el ejemplo perfecto. Entonces, miren, aquí se depositan, o sea que este animal debería tener hipercalcemia, no, depende, pues si hay hipercalcemia, pero debería tener hiperparatiroidismo secundario, probablemente. Miren cómo los cristales se quelan, ¿sí? Y comprimen el túbulo y le provocan la muerte celular al túbulo. ¿Listo? Este fue más exigente porque, miren, ectasia de túbulos, 4 veces el tamaño normal, cambios degenerativos, necrosis, lo que hablamos. Algunas áreas regenerativas, bueno, eso no le pegamos tanta atención por el tiempo. Nefrosis oxalática, ¿sí? Pero ellos fueron más exigentes porque no nos dieron la trampa, sino que nos obligaron a buscar los túbulos, cosa que me parece bien. Y esto es en un cerdo, supongo. Bueno, vamos a seguir acá. Bueno, hay otras alteraciones, ya para terminar, que es el raquitismo, donde hay falta de mineralización de huesos. Básicamente hay un retraso del crecimiento y huesos frágiles, torcidos, y lo más común es imbalance del calcio y fósforo, porque les digo, cuando está aumentado el fósforo, sí, cuando hay hipercalcemia, por ejemplo, o cuando la dieta es BARF, que es rica en fósforo, por ejemplo, la carne cruda o
con diferente procesamiento, aumentan los niveles de calcio, de fósforo, perdón, y eso inhibe que haya absorción de calcio intestinal. El calcio y el fósforo generalmente están en un equilibrio análogo. La deficiencia de vitamina D, lo que les digo, en circunstancias normales, pues no es común en rumiantes o en herbívoros en una zona tórrida, porque aquí las vitaminas afortunadamente abundan, porque hay exposición a la radiación solar en las praderas todo el año. Y microscópicamente hay condroblastos mineralizados. ¿Listo? La osteomalacia es falta de mineralización. También el hiperparatiroidismo lo puede ocasionar, imbalance de la calcio y fósforo. Los huesos son flexibles, con fracturas, y hay precipitación multifocal. Y esta sí es común, esta es muy chévere, se llama osteodistrofia fibrosa. Es una proliferación de tejido conectivo. O sea, básicamente es verán, ya les explico, chévere. Esto pasa muy común en los caballos en la Nacional o en la Sabana de Bogotá. Acá no lo he visto tanto, pero también es porque a la clínica pues no llegan caballos, entonces uno no sabe qué tantas patologías tengan en realidad. Y pues en necropsia no es muy común hacer este tipo de enfermedades. Pero bueno, pues a la clínica no llegaba antes muchos caballos y pues ahorita no llega nada prácticamente. Y generalmente, ¿qué sucede, no? Lo mismo, hay equinos que tienen deficiencia de calcio, generalmente falla renal crónica, ya animales viejitos, o intoxicación por plantas tóxicas, o hiperparatiroidismo nutricional secundario por la deficiencia de calcio de las praderas. ¿Listo? Cualquiera de las causas que sea. ¿Qué sucede en los caballos? Que cuando hay reabsorción de calcio por parte de los osteoblastos, ¿sí? Ese espacio del material que debería estar copado por el osteoide es reemplazado por tejido conectivo. Y por eso la enfermedad se conoce como osteodistrofia fibrosa. ¿Listo? Macroscópicamente, las costillas o no se rompen, se hacen flexibles, por eso le dicen a la enfermedad coloquialmente como mandíbula de caucho, o hay una tendencia a las fracturas. Por eso yo les comentaba la semana pasada que en el hato lo que hacían era trataban de no hacer reproducir a las yeguas, porque pues una demanda de calcio en un potrero que pues tiene esas deficiencias ya hace que se predisponga a la enfermedad. Entonces digamos que a los caballos del hato les manejaban, les controlaban la reproducción pues para que no sufran, ¿no? Porque a veces las yeguas que estaban lactando, que estaban en gestación, sufrían caídas, fracturas y pues fallecían, ¿no? O tenían que ser sacrificadas, o pues tenían problemas graves, entonces eso lo manejaban. ¿Listo? Hay fibras de tejido conectivo, osteoclastos en el hueso, y hay espículas fragmentadas, ¿sí? Y la distribución difusa del material. Es mejor mostrarles una imagen, ¿no? Yo hice mi residencia cuando estábamos en cuarto, estaba con un compañero, es el profe Juan Carlos Espina, y su trabajo de grado fue hacer una serie de casos de estos animales cuando se les empezó a hacer los diagnósticos por osteodistrofia fibrosa, de los que llegaban a la sala de necropsia. Y mi compañero publicó un reporte, un artículo igual, así como el que publicamos hace un tiempo, no sé si les comenté, en el Journal de Veterinaria de Patología de Brasil. Él publicó su trabajo de grado también en ese journal, de estas series de casos. Y este es el ejemplo, estas son algunas fotos de ese artículo. Entonces ustedes pueden ver que hay una deformación, ¿no?, en el maxilar, ¿sí? Hay un abultamiento con reblandecimiento. Miren, en esta necropsia hay una fractura, ¿no?, de los huesos de las costillas en la región media. Miren que aquí hay el hematoma, la hemorragia, es decir que esto fue antemortem, ¿sí? Acá hay una fractura, ¿sí?, con deformación. Y estas son las fotos de su artículo. Y miren lo interesante, esto es este es tejido óseo, ¿no? Este es el osteoide, estos son los osteocitos, acá hay una corona de osteoblastos activos, ¿cierto? Y miren que este es un osteoclasto, y miren que este osteoclasto está fagocitando el osteoide, se lo está comiendo, ¿sí se dan cuenta? El osteoclasto es multinucleado. Y miren que aquí debería haber es osteoide,
Sí, todo este hueso debería ser pues el osteoide como uno está acostumbrado a verlo en histología, pero encontramos aquí fibras de tejido conectivo, ¿sí? Acá es más dramático inclusive, ¿no? Casi que no queda osteoide y son la mayoría eran caballos de la nacional o caballos de la policía, que desafortunadamente pues de los que utilizan para los controles de disturbios, pues a veces se quedan, les toca dejarlos pastando en sitios pues que no eran praderas pues, adecuadas, entonces hay muchos factores antinutricionales, ¿no? Por ejemplo, al lado del estadio, en sitios donde pues para pues los fines que se utilizaban, entonces pues eso no era bueno para ellos. Y muchos llegaban a la sala de necropsia por fracturas repentinas y al hacer la necropsia encontrábamos este tipo de lesiones, ¿sí? Y encontrábamos ya microscópicamente, pues miren, ¿no? Lo poco osteoide y en medio del osteoide, tejido conectivo. Por eso esta enfermedad le conocen como osteodistrofia fibrosa. ¿Listo? Estas fotos son muy chéveres. Y entonces mi compañero hizo el artículo haciendo este reporte de este tipo de enfermedades en caballos. ¿Listo? Bueno, dejemos hasta ahí, chicos. Y, y esto ya de pigmento lo dejamos para la otra sesión. ¿Les parece? Vale, Doc. Listo, chicos, ¿no? Entonces les agradezco la... Cuéntenme. Lo de minerales no entra, ¿no? En el parcial. No entra. Lo que yo quería era terminar el tema para ir en línea, o sea, para no estar, porque es que eso de correr al final de semestre es más difícil. Entonces, para ir normal, y entonces quería acabar el tema. Y mostrarles las fotos, porque precisamente esas fotos no las pude porque se me descargó el computador, como para entender un poquito más la osteodistrofia fibrosa. A ver, esperen un ratico. Que me timbra, Dios mío. Posible estafa, dice, bueno. Espina, doncel, pongámosle. Fibros. Espina, doncel. Osteodistrofia. Espérense, no se vayan a ir, les voy a mostrar algo para que no. No se vayan a ir, les voy a mostrar para que se den cuenta cómo es. ¿Se observan la pantalla? Pero no, este no. ¿Dónde está? No, pero este es nosotros hicimos un póster cuando éramos journal, ¿será que está aquí? Vámonos así. Más, Berhan, Journal Veterinary Pathology. Journal Pathology, eso. No lo voy a encontrar, a ver. No, pero espérense, no. Estoy como mal, yo no sé, como que amanecí con serio. Journal Veterinary, Journal recibido de Veterinary Pathology, a ver si no. A ver. Mira, doncel. Acá están citados ellos en este artículo. Bueno, pero si encontramos las fotos, no importa. Velo, aquí está. Ay, qué feas esas fotos. Eso, este es el artículo. Entonces, miren, aquí está la deformación. Y aquí están las fotos.
Esto es lo que les quería mostrar. Es difícil, ¿no? Esta es la paratiroides, ¿sí? Y normalmente las células de la paratiroides son de esta forma. Cuando están, aquí tienen las células que hipertrofia e hiperplasia, ¿no? Aumento del tamaño, hiperplasia, aumento del número. ¿Listo? Listo, ya esa es la que les quería mostrar. Sí, este es el artículo. Listo, ¿qué más era? Otra cosa era que les iba a mostrar. No creo que era eso. Listo, chicos. Entonces, ¿dudas? ¿Alguna duda, chicos? Profe, en el parcial micro, o bueno, el práctico, ¿cuántas imágenes más o menos vamos a ver? En todo el práctico vamos a ver en total 5, ya sean macro o micro. Entonces pueden ser 3 y 2. De hecho, serían 3 del un tipo y 2 del otro tipo. Vale, profe, gracias. Igual, o sea, de las lesiones que miramos, ¿no? O sea, de las que vimos en práctica, ¿sí? Profe, ¿y el parcial sigue, el práctico sigue siendo como usted dijo, que en los grupos de práctica? Sí, en cada grupito de práctica, es decir, que tendríamos por decir, los del viernes el viernes, los del lunes el otro lunes, exactamente en los grupitos de práctica. Vale, profe, gracias. Eso les cuento. Listo, chicos. Ojalá, pues, si tienen alguna duda, pues, me escriben. Lo que sí va a hacer es más cortico en puntos, ¿no? Porque si no es muy largo de llenar. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿algo más?